Muy buenos días, chicos, y bienvenidos a este nuevo análisis semanal, un plan de trading que venimos haciendo cada semana, que vamos a estar haciendo cada domingo, cada lunes, para analizar un poco las opciones de entrada que tenemos en el mercado y la posibilidad de tomar algunas operaciones dentro de esta semana del 23 de noviembre. Vamos a hablar un poco hoy sobre la operación que hicimos la semana anterior, las operaciones que hemos visto la semana anterior y cómo vemos esta semana. Sin más, vamos a empezar. Bueno, lo primero, venimos a TradingView. Hemos estado viendo antes, obviamente hice un análisis antes de empezar la grabación del video para filtrar un poco. La semana anterior, por ejemplo, el video nos quedó excesivamente largo porque lo hicimos durante la grabación y el tema se vuelve un poco, digamos, repetitivo si empezamos a estar entrando y saliendo en cada gráfico y revisando las opciones que tenemos, porque hay que hacer el análisis en vivo y a veces algunas cosas tienen opción, pero a veces algunas otras pues no tienen ningún tipo de sentido entrar en ellas. Entonces, chicos, lo primero, antes de empezar a revisar el tema, digamos, gráfico, vamos a revisar un poco cómo estamos de noticias esta semana, cuál es nuestra posibilidad de ver algún tipo de volatilidad en el mercado. Las noticias de por sí no deberían configurar del todo el mapa técnico o lo que tenemos realizado en lo técnico, pero sí es cierto que vamos a ver volatilidad, vamos a ver picos de movimiento al alza o a la baja bastante fuertes, y eso puede traer como consecuencia pues opciones de entrada que sean pues muy susceptibles a la hora de fijar stops, límites, entonces tenerlos en cuenta a la hora de generar el movimiento. Para esta semana tenemos un poco de movimiento, no es nada enorme, no es nada preocupante, pero por ejemplo esta mañana tuvimos a las 10:30 algo de la libra, bastante fuerte, positivo, por lo menos un movimiento bastante fuerte al alza, y el resto del día se ve un día bastante normal, bastante tranquilo. Vamos a filtrar esto un poco para ver lo que tenemos esta semana y vamos a filtrar las noticias, digamos, menos relevantes. Vamos a aplicar el filtro y vamos a ver lo que tenemos para esta semana. Como les dije, una semana bastante tranquila, bastante, digamos, en teoría que no debería crear mayor problema. Sin embargo, recuerden que este tema del COVID ha traído bastante susceptibilidad a los mercados. Hay muchísimas dudas sobre la capacidad de los países de recuperarse después de estas recesiones en las que han entrado de forma técnica y que puedan recuperar la capacidad de crecer, de que su Producto Interno Bruto pueda crecer nuevamente. Entonces tenemos Alemania, un discurso de Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Tenemos Estados Unidos, un poco de noticias el 25 y poco más. Estas, por ejemplo, este tipo de statement, de declaraciones de los bancos centrales pueden traer volatilidad, pero pueden también no traerla, dependiendo de lo que esté esperando el mercado. En muchas ocasiones, aunque haya noticias, el mercado ya ha descontado de entrada la posibilidad de que esas noticias sean positivas, negativas, de que se tomen decisiones sobre tasas de interés, sobre capacidades o no del mercado de asumir cierto tipo de medidas o de continuar inyectando liquidez a los mercados. Entonces, para que lo tengamos bastante en cuenta. Ahora, entrando en la parte técnica, aquí he hecho he señalado algunas opciones, porque como les decía, no vamos a entrar en todos los gráficos porque no tiene sentido realmente. Por ejemplo, el dólar australiano versus el dólar canadiense, que es el activo en el que estamos en este momento, aquí no hay ningún tipo de posibilidad de hacer nada, o sea, no hay opciones de nada, porque el gráfico no está en alguna zona que nos permita tomar ningún tipo de decisión. Como les dije la vez anterior, aquí había habido una ruptura, pero hasta que el gráfico no regrese a zonas cercanas a esa línea de tendencia nueva que había marcado, pues realmente no tenemos ningún tipo de opción de hacer nada. Entonces no vamos a entrar a revisar en detalle qué podemos hacer aquí, porque realmente es que no podemos tocar nada, ni invertir, ni hacer absolutamente nada. En el dólar australiano versus el franco, la misma historia. En el dólar australiano versus el yen japonés tenemos una entrada que ahora les voy a mostrar en la plataforma de operación, en la plataforma de operación, que es bastante interesante. Habíamos visto una ruptura del movimiento bajista en esta zona, lo habíamos marcado la vez anterior como una posibilidad, y una vez se da esta ruptura, el movimiento viene a buscar una corrección.
Y recuerden que en estos niveles de el 78.6, 61.8 del Fibonacci, pues la opción de entrada podría ser bastante interesante. Y efectivamente el precio viene hasta el 78.6 y me coincide con una línea de tendencia alcista que habíamos marcado como la posibilidad de que esto se prolongara de forma indefinida. ¿Por qué? Porque ya teníamos la ruptura al alza, el precio debía venir a buscar algún tipo de corrección, y al buscar esa corrección en esta zona nos parecía bastante interesante poder entrar en el precio. ¿Qué esperamos entonces? Un cambio de estructura en los marcos menores, y en ese cambio de estructura entramos en compra, en esta zona específicamente, en marco de una hora. Justo en el 61.8 tomamos la entrada de esta corrección. Miren que aquí ya empieza el gráfico a ser en este sentido, para verlo de una forma más clara: altos cada vez más altos, bajos cada vez más altos, crea un alto mayor, y aquí en este retroceso entramos nosotros a comprar. Eso para que lo tengamos en cuenta, que es el tipo de operaciones que solemos tomar en marcos, digamos, muy inmediatos, y se vuelven bastante interesantes. Luego lo vamos a ver en la plataforma de MetaTrader. Continuando con el análisis, dólar australiano versus el dólar neozelandés. En ese australiano yen anterior, pues ya ahí no hacemos absolutamente nada. Estamos bastante lejos de la zona en la que podríamos tomar algún tipo de entrada. Hasta que el precio no tenga ese retroceso, pues no nos es interesante para absolutamente nada. Dólar australiano versus el dólar americano, tampoco tenemos nada. Dólar canadiense versus el yen japonés. Miren lo importante de mantener, digamos, unas reglas de operación bastante claras y estrictas. Esta es la parte en la que la mayoría de las personas que empiezan a invertir se equivocan, y es que no hay estrategia ganadora si no te has convertido mentalmente en una especie de trader ganador. Hasta que no logres tener la capacidad de llevar estas reglas a la práctica de forma consistente, no hay estrategia que te puedan enseñar, que puedas aprender, que puedas encontrar en internet, que pueda llegar a generar algún tipo de utilidad. Porque te pueden decir: hay que comprar, hay que vender en estas zonas, hay que hacer aquí, hay que darle clic en esta parte, hay que darle clic en esta otra. Pero si tú no eres capaz de llevar eso a cabo, si no eres capaz de ejecutar esas órdenes, pues no tiene ningún sentido, porque no estás haciendo ni estás tomando tu ventaja estadística a la hora de invertir. Entonces, en el proceso de inversión, este dólar canadiense versus el yen japonés, en esa zona en que está marcado en amarillo, ya había cumplido en este momento, ya había cumplido el llegar a la zona en que nos interesaba para empezar a buscar compras. ¿Qué pasa? ¿Qué no había cumplido? ¿Cuál era el paso siguiente? Que rompiera la estructura bajista que venía trayendo, es decir, que me generaran algún marco menor o de alguna manera técnica la posibilidad de una ruptura en tendencia al alza. Es decir, esta tendencia bajista que venía aquí en este movimiento, que se venía repitiendo y repitiendo y repitiendo, tenía que crearme algún tipo de rompimiento al alza para que me confirmara que ese movimiento tenía posibilidades de reaccionar a esa zona del precio. Y una vez creado ese movimiento alcista, buscábamos el retroceso y entrábamos en compra. Pero como no nos dio esa opción, pues sencillamente no tomamos la operación. ¿Por qué? Porque el precio no nos mostró que tuviese la capacidad, la fuerza, que la subasta, la compra fuese superior a la demanda, o a la venta en este caso, para poder entrar a comprar este activo específico. Aquí el precio rompe la línea de tendencia bajista en el marco de 4 horas, pero es un rompimiento lateral, no es un rompimiento alcista. Es decir, no es que el precio haya roto hacia arriba, porque de hecho no ha superado este máximo anterior y no ha tenido la capacidad de crear un máximo más arriba de ese 78.6. Entonces, si el precio logra romper al alza y nos crea una formación que tenga, digamos, alguna presencia poderosa de compradores, pues vamos a buscar algún tipo de opción. Este es un activo para continuar observando, para seguir haciéndole un seguimiento. Sin embargo, todavía no configura una opción de entrada, porque no cumple con las normas generales de la entrada que normalmente estamos buscando. El euro versus el dólar australiano, no sé por qué lo había marcado aquí, la verdad, porque está bastante lejos de la zona. Tenemos que esperar que llegue a esa línea de tendencia. Si no llega a esa línea de tendencia, pues realmente no es nada interesante. De pronto el retroceso en este marco diario, pero yo la verdad no tomaría ningún tipo de entrada. Además, porque parece haber creado una especie de canal en este sentido. Entonces no sé por qué está marcada, la verdad.
Bueno, el euro versus el dólar canadiense. Esta operación, de pronto iba a marcar esto y marqué el que no era. El euro versus el dólar canadiense. Miren, esta operación la habíamos visto en el análisis anterior de la semana anterior, que era una opción bastante importante en esta linecita azul. ¿Vale? En esta línea azul era bastante interesante. ¿Por qué no se toma la operación? Con total honestidad, porque no llega a tocar la línea de tendencia. Esta línea de tendencia, que es la que me marca a mi estrategia, la tendencia que tiene el gráfico en marco diario, es excesivamente importante. Si ese movimiento al alza para llegar a tocar esa zona todavía no se ha agotado, para mí todavía no hay entrada. Y no hay entrada porque, por ejemplo, además del hecho de que no ha llegado a tocar la línea de tendencia, porque no ha sido capaz de testearla, no llega a cumplir de todo el límite o la zona del 78.6. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo que debería pasar para tomar una entrada en esta estrategia. Que el precio llegue, además de tocar la línea de tendencia, a tocar el 78.6, nos cree en esa zona un bajo más bajo que el anterior, y en el retroceso buscamos la entrada. Es decir, que llegue a esa zona, nos cree un bajo más bajo que ese anterior, y en el retroceso buscamos una entrada. Si eso no se configura de esa manera, a mí no me interesa entrar, porque no tiene sentido la formación que tiene en este momento. El precio incluso no ha podido salir de esta zona en la que parece estar todavía manteniendo una especie de línea de tendencia alcista en marco de 4 horas. Vamos a revisar. El euro libra está en los infiernos, porque la libra esterlina esta mañana ha tenido un movimiento alcista muy agresivo. El euro yen, este es el tipo de oportunidad que podríamos tomar cuando tengamos un retroceso. Todos los patrones cumplidos, llegamos a la zona del 61.8 y el 78.6, ya tocó la zona del 78.6, ya tocó la línea de tendencia, ya rompió la contratendencia, ya nos hizo un máximo mayor, ya nos hizo un mínimo mayor, todo está listo. ¿Qué necesitamos? Un retroceso. Es decir, que el mercado aquí, en esta zona en la que está, nos dé una vela roja. ¿Para qué necesitamos una vela roja? Para poder trazar un Fibonacci entre este punto, voy a marcarlo, este punto, y el punto en donde se cree el máximo siguiente. Es decir, donde lleguemos a ese movimiento anterior. Si es aquí, pues de aquí a aquí trazamos un Fibonacci. Si es más arriba, pues de allí más arriba trazamos un Fibonacci. Y en el retroceso, cuando el gráfico haga este movimiento, vamos a suponer que se detiene ahí, cuando haga el movimiento, en el retroceso buscamos el 78.6 o el 61.8, lo que mejor nos se alinee con la estrategia, y en ese punto buscamos una entrada alcista. Entonces, es una opción que ya es interesante, pero estamos esperando que nos dé un retroceso. Sin retroceso es mejor no entrar, porque nos podemos quedar atrapados en un movimiento que al final no termine generando la posibilidad de tomar un riesgo recompensa que sea medible, que sea sano. Aquí podemos entrar, pero vamos a tener que colocar un stop supremamente lejos de donde queremos que el precio no se vaya a devolver, y en ese sentido pues no es viable tomar la operación. Entonces esperamos el retroceso y en el retroceso buscamos la compra. ¿Qué vamos a hacer entonces? Voy a colocar en esta zona una alerta para que TradingView nos avise cuando el precio sea capaz de bajar hasta esa zona donde está la línea amarilla que está atravesada. Cuando el precio llegue ahí, volvemos a revisar a ver si el gráfico ya nos ha creado una vela roja, una vela negativa, una vela bajista, y en ese sentido pues buscamos la opción de crear el Fibonacci y buscar la zona más idónea para buscar la entrada que estamos necesitando. Euro versus el dólar neozelandés, absolutamente ningún tipo de opción. El gráfico está muy lejos de su línea de tendencia bajista y del rompimiento que hizo antes. Miren que en este caso nunca dio un retroceso, digamos, con la suficiente capacidad para tomar una entrada, así que no pasa nada. El euro dólar es una opción que he visto muchos posts y muchas cosas en internet, como ideas de inversión y gente que publica como operaciones, y me parece totalmente válido, pero para esta estrategia realmente no nos funciona. Que hay muchas personas que empiezan a comprar y a vender pisos y techos, ¿vale? Los gráficos no suelen mantener
un comportamiento que mantenga en tendencia. Es decir, el gráfico no siempre está alcista o no siempre está bajista. A veces se pone así como está aquí, que es un poco lateralizado, y empieza a moverse entre dos zonas: una resistencia, un soporte, un techo, un piso, un suelo, como lo quieran llamar. Sencillamente, en esas zonas en que el gráfico te empieza a mostrar que reacciona, mucha gente empieza a vender en esas zonas de arriba y a comprar en esas zonas de abajo. Me parece totalmente válido, pero también es una suerte. Puede pasar que el gráfico continúe subiendo y ya está, el gráfico puede hacer lo que quiera. En ese sentido, como ya tenemos una zona de tendencia diaria marcada al alza, pues vamos a esperar que nos dé la opción de entrada donde realmente nuestra posibilidad estadística de utilidad es mucho mayor. Entonces yo esperaría que el gráfico baje hasta estas zonas para seguir buscando compras. Hasta entonces pues no tiene ningún tipo de sentido continuar buscando operaciones ahí. Libra australiano, tenemos algo cerca de esa zona, pero como estoy buscando en este caso que llegue a esta zona, nos podría interesar que la venta se pueda realizar una vez se produzca el movimiento completo. Es decir, en esta creación de este Fibonacci ya tengo una línea de tendencia creada en esta zona y mis zonas de entrada se vuelven atractivas a partir de este momento hacia arriba. Es decir, desde este 61.8 toda esta zona se vuelve atractiva de operación, pero hasta que no se genere realmente una operación concreta, puntual, es decir, que no nos dé la configuración de estructura bajista, todavía no tenemos una entrada que sea realmente atractiva para poderla operar. Y para terminar, porque ya tenemos bastantes gráficos aquí, vamos a ver Libra Yen y Libra Dólar. Libra Yen, la misma operación que el Eurocat que estábamos viendo en la parte de arriba. Cuando tengamos un incremento del precio hasta esa zona de la línea de tendencia del marco semanal, miren, esta operación está marcada porque tiene una posibilidad de retorno bastante poderosa. Ya nos dio la contratendencia, ya nos dio el movimiento, ya nos dio el rebote en la media, ya nos dio rebote en la línea de tendencia. Todo está hecho. ¿Qué estamos esperando? El retroceso del marco diario para llegar a esa zona y en esa zona entrar a buscar una venta en estas zonas que estén cercas a la línea de tendencia, porque esa línea de tendencia es una línea de tendencia semanal. En ese movimiento, cuando el gráfico sea capaz de llegar ahí, esperamos nuevamente un bajo más bajo, retroceso y vendemos. En ese movimiento de venta esperamos tener una utilidad hasta los 130.500 más o menos, que suele ser el precio en el que podríamos buscar ya nuestra utilidad. Libra neozelandés, bastante lejos de la zona de tendencia, no pasa nada. Y el Libra dólar, por ejemplo, esta es una operación que se puede estar dando hoy mismo. ¿Por qué? Gráfico semanal, línea de tendencia bajista, bastante confirmada, 1, 2, 3 toques, perfecto. Ahora trazamos un Fibonacci en esta zona, vamos a quitarlo, lo vamos a volver a hacer, para buscar ventas desde el punto más alto hasta el punto más bajo de este movimiento, desde la última corrida del precio. Y al trazarlo, vemos que el gráfico en este momento está entre los niveles del 91, del 88%, un poco más arriba del 78%, y además tenemos una coincidencia con la línea de tendencia bajista del semanal. ¿Qué vamos a esperar entonces? Que en gráficos más pequeños, en marcos de tiempo más pequeños, en H4, en H1, en gráficos más pequeños, me dé un cambio de estructura. Es decir, que el precio tenga la capacidad de crear un mínimo en algún punto, darnos un retroceso y darnos un mínimo menor. Ojo con estos dos movimientos. Si no se ha creado un mínimo antes, no podemos tener otra vez un mínimo menor, porque hasta este punto el próximo mínimo menor sería que el gráfico tenga la capacidad de llegar más abajo de este mínimo anterior, lo cual ya es bastante más el movimiento al que podemos llegar. Entonces, si podemos tomar un cambio de estructura en esta zona, la probabilidad de la operación es muchísimo mayor, es muchísimo mejor, porque el riesgo recompensa va a ser mucho menor. Entonces, como normalmente solemos colocar el stop cerca del 110, aquí asumiríamos un stop de unos 17 puntos, algo parecido.
17, 18 puntos, y aquí podríamos tomar, en caso de que se dé esta configuración del precio, podríamos tomar la operación para mantenerla en el tiempo, porque es una operación que vale la pena sostenerla en el tiempo. Entonces podríamos ir a buscar un movimiento más o menos así, una venta en la que mantenemos la operación abierta buscando un riesgo recompensa de 3.75, es decir, 3 a 1 más o menos, 3 a 0.75 aproximadamente. Entonces esa operación me gusta, me parece bastante atractiva. Hay que esperar que se dé el movimiento de ruptura de la estructura, y hasta que no se genere ese rompimiento de estructura no es atractivo para nada. Todas estas operaciones, todos estos gráficos están lejos de todo, lejos de todas las zonas en que nos podría interesar vender, comprar, hacer cualquier cosa. Standard & Poor's, Dow Jones, dólar americano versus el dólar canadiense, el dólar americano con el peso colombiano, no hay absolutamente nada. Esta operación del petróleo, lo que pasa es que está muy lejos de la zona de la línea de tendencia bajista del semanal, o sea, todavía tiene un espacio ahí para continuar bajando, pero me parece que tiene un potencial de bajada bastante poderoso, que podría buscar un movimiento bajista bastante fuerte. Nuevamente, esperar un cambio en la contratendencia. Si no hay cambio en esta contratendencia, en este movimiento, pues ahí realmente no hay absolutamente nada. Hasta que eso no cambie, no vamos a ver ningún tipo de movimiento brusco a la baja. Hasta que el precio no es explosivo, hasta que es capaz de romper algún tipo de nivel psicológico, y si no ha roto ese precio de nivel psicológico, pues el movimiento no se va a efectuar. El oro es una operación que estuvimos buscando desde la semana anterior en esos niveles de los 1950 aproximadamente. Miren qué vela tan poderosa, tan brutal. Si nos quedamos esperando solamente el movimiento de la estructura, pues sencillamente te deja por fuera en todo sentido. Esa línea de tendencia no estaba marcada porque este máximo todavía no existía, pero sí existía este movimiento en la parte de atrás que podría darte una opción de entrada antes de que esto se diera. Estamos hablando antes de que esto pasara. Entonces, cuando esto se vino desarrollando en esas zonas, vino el precio, creó otro punto alto y boom, explotó a la baja. No ha llegado al menos 27, por eso me parece que en esta zona podría crear una especie de movimiento de continuidad. Es un poco arriesgada la entrada porque no estamos en una línea de tendencia diaria, en una línea de tendencia semanal, estamos en una línea de tendencia de H4 y de H1. Esperamos que el precio, que aún no ha sido capaz de romper al alza nada, y no tendría por qué hacerlo en teoría, teóricamente hablando, la probabilidad es que el precio continúe cayendo a buscar esta zona del menos 27. Entonces en esa zona vamos a ver que ya la entrada está hecha en MetaTrader. De hecho la entrada ya está protegida, ahí donde estaría más o menos así, y es esperar a que el precio se desarrolle hasta esta zona de los 1820, 1840, 1845. En esa zona ya podemos empezar a buscar recoger utilidades. Dólar yen, la semana anterior hablamos de la venta que habíamos hecho en el marco diario. Miren cómo se desarrolló, perfecta es perfecta la operación. Dio hasta ayer en la noche que cerramos 169 puntos. Una operación bastante limpia, bastante sana en todo sentido. En este momento el precio está haciendo una especie de piso que no ha sido capaz de romper ni en H1 ni en H4. Está ahí pegado, no ha sido capaz de pasar esa zona. Nosotros ya nos salimos de la operación porque ya nos parece que ya dio lo que tenía que dar, ya generó la utilidad que tenía que generar, y ya estamos tranquilos. Si sube, si baja, si hace lo que quiera hacer, nos parece perfecto. Y el dólar franco lo mismo, en marco diario teníamos una tendencia ya trazada, el movimiento explota justo cuando hace la corrección, hace el movimiento bajista. Vamos a ver un poco en la plataforma. Bueno chicos, y aquí en la plataforma lo que vamos a ver es las operaciones de las que estuvimos hablando. Algunas ya se han presentado los movimientos técnicos que estábamos esperando, entonces nos van a dar algunas opciones de entrada que se han ejecutado hace un minuto, y hablar un poco del desarrollo. A ver, esto no me dejó ni siquiera publicar la presentación del video, del análisis, porque el movimiento fue muy brusco. Esta es la operación de la que estábamos hablando hace 2 minutos, perdón, en el oro.
donde estábamos esperando que el movimiento tuviese una forma explosiva a la baja. Este es el movimiento del oro, visto desde arriba, es el oro versus el dólar americano, y el movimiento ya se dio, ya se cerró la operación. Les dije que podíamos estar esperando que llegáramos a los 1845, en este momento está en 1840, ya la operación se dio, ya se cerró, ya hizo lo que tenía que hacer, nos salimos de la operación y ya estamos por fuera de todo. Ahora, teníamos por analizar de la semana anterior el dólar versus el yen japonés. Miren que el mercado dio el movimiento perfecto, ya en este momento no, ya en este momento la operación ya no era válida. Les había dicho que nos habíamos salido en esta zona de H4 porque el precio empezaba a hacer un movimiento de acumulación bastante fuerte donde no era capaz de pasar esta barrera en H4, esta zona de los 103,680, 103,700 más o menos. No había sido capaz de ser rota, entonces habíamos cerrado la operación. Pero habíamos tomado la operación en venta desde aquí arriba. Esto lo mostramos en el análisis anterior, que está también disponible aquí en el canal de YouTube, donde lo pueden confirmar. Este es el dólar versus el franco suizo, lo mismo, habíamos tomado una operación en venta que cerramos muy rápido porque el movimiento del gráfico había sido bastante limitado. Ahora, estuvimos hablando hace 2 minutos, solamente 2 minutos, sobre la posibilidad de vender la libra versus el dólar americano. Aquí, como pueden ver, ya tomamos una entrada en venta en esta zona porque la estructura en el marco de 15 minutos parece haber cambiado. Tenemos un mínimo en la parte de arriba y ahora tenemos un mínimo más bajo de esos mínimos anteriores. Si quieren tomar la entrada pueden esperar un retroceso de este movimiento. Hacemos un Fibonacci en esta última corrida del precio y esperamos que el precio llegue a estas zonas, estos niveles cercanos, y allí podemos vender un stop en la zona del 110 del precio, sería más o menos aquí, en los 1.34019 y un profit en el diario que podemos ir a buscar en esta zona de los 1.24345. Tengan en cuenta que el movimiento del precio que estamos esperando en teoría que se ejecute, pues estamos hablando de casi 900 puntos. Entonces, si van a abrir una operación buscando un profit tan grande, digamos de un recorrido tan extenso, tener en cuenta siempre que lo primero, una vez el movimiento se haya ejecutado, haya dado muestras de fuerza en la caída, es asegurar la operación, es decir, llevar el stop a break even. Y lo segundo, tener muchísima paciencia. Lo más importante después de ubicar la zona de compra, la zona de venta, la tendencia, la forma, la manera de operar, es poder operar de manera impecable. Y una operación impecable implica como eje transversal tener paciencia. ¿Paciencia a qué? A que el movimiento se ejecute, a que el movimiento se desarrolle como se tiene que desarrollar. En este caso, como es un movimiento que estamos esperando sea bastante largo, bastante grande, pues tener presente, incluso antes de abrirlo, que el movimiento se va a demorar en darse. Entonces, aquí ya abrimos libra dólar en venta, estamos esperando. Solamente es que se desarrolle, ya estamos vendidos, ya está en este momento ganando algo, lo que pasa es que todavía no ha pasado nada, todavía no tenemos ninguna situación relevante. Podemos buscar la corrección en el Fibonacci de 15 minutos y buscar una entrada en esa zona. Ahora, hablamos también del euro-yen, teníamos una entrada, una posibilidad de entrada una vez viésemos un cambio en la estructura del precio, que ya nos ha dado el cambio en la estructura del precio, y cuando vamos al marco de diario, vemos que tenemos la corrección justo en la zona del 61.8 y del 78.6. Aquí está la venta ya creada. Les estoy mostrando para que vean que todas las entradas son en vivo y totalmente reales, en cuenta real. Y cuando vemos ese movimiento de corrección, vamos a los marcos más pequeños, creamos otro Fibonacci y en esa zona del 61.8 y del 78.6, ¡pum!, disparamos. Por ahora vamos en profit, vamos en utilidad. Nuevamente, no todas las operaciones son así, algunas siguen bajando y perdemos. En este momento vamos con 5 puntos de profit y nuevamente esperamos el movimiento del precio en marco diario a que genere 264 puntos de mercado. Tenemos un stop, como hemos generado el stop en marco de H1,
marco de una hora, el stop es bastante justo, son 18 puntos, entonces estamos yendo un 1 a 10 en riesgo recompensa. Nuevamente, cuando el precio llegue, por ejemplo, a esta zona del menos 27 en H1, mi recomendación es colocar el stop en break-even y esperar que el precio continúe su movimiento. Estas son operaciones que van a tener resultado por allá en una semana, o en 5 días, o en 6 días, o en 7, o en 8, o en 10, dependiendo cómo se vaya desarrollando el mercado. Puede pasar algo como lo que pasó hoy con el oro, que tenga un movimiento explosivo por alguna situación, una noticia, cualquier cosa, pero no es algo que pase de manera habitual. Y el dólar australiano versus el yen japonés, del que les había hablado también en el análisis en TradingView, se nos cerró en break-even, se nos cerró porque ya habíamos asegurado la operación, pero el gráfico vino a buscar una corrección, tocó nuevamente el precio de entrada y pues nos sacó, pero no pasa nada, quedamos en ceros y ya estamos por fuera. Por ahora, chicos, seguir revisando mercados. El euro versus el dólar americano, miren el movimiento que hizo en H4, les había dicho que estaba creando una especie de canal en esa zona, en el marco diario, que todavía a mí en lo personal no me generaba confianza para entrar, pero para que vean que el precio parece rechazar bastante fuerte esa zona superior del canal y puede ser otra vez una opción de ventas en esos pisos y techos. Yo no utilizo esa estrategia porque realmente no me parece estadísticamente sostenible, pero pues es una opción, funciona, hay gente a la que le funciona muy bien y pues es una idea ahí de inversión. Esta no la abrimos porque a mí no me convence del todo, pero bueno, ahí tienen la opción para revisarlo. No siendo más, chicos, eso sería todo lo que tenemos por ver hoy. Es toda la operación que tenemos por resolver el día de hoy. Ya hemos hecho un análisis noticioso, hemos hecho un análisis de mercado, hemos revisado el gráfico en TradingView, hemos revisado el gráfico en MetaTrader, hemos hecho una operación además en vivo que ya estaba abierta pero se nos había cerrado en el transcurso de la grabación, y vamos a esperar cómo resulta esta semana. Espero de todo corazón que este análisis, nos hemos echado aquí más o menos media hora, que este análisis haya sido de utilidad, que puedan aprovecharlo para estudiar, para repasar, para revisar los conceptos que normalmente estamos compartiendo, para que puedan aprovecharlo dentro de su propia estrategia de inversión. Y si alguno de estos elementos les ha generado algún tipo de duda o alguna situación que todavía no entendemos del todo, por favor déjenlo en los comentarios en la parte de abajo. Acuérdense también de darle like, de suscribirse al canal, que eso nos ayuda un poco con el algoritmo de YouTube a que nos ayude a mostrarle esto a más gente. Y si no nos siguen en redes sociales, en la parte de abajo les dejo los links de nuestras redes sociales donde normalmente estamos compartiendo este tipo de entradas que estamos viendo en el transcurso del día, operaciones que a veces se dan en marcos más pequeños, más contenido el movimiento, por ejemplo la del libra dólar que vimos hoy, que puede estarse desarrollando en el día y que estaremos compartiendo en redes sociales. Un abrazo para todos, chicos, muchísimas gracias, que tengan un excelente día y una excelente semana de trading.